y hoy continuamos en el primer capítulo 1, y vamos a leer del verso 10 hasta el 31, cerrando el capítulo 1. Y como dijimos la semana pasada que iniciamos esta carta, el propósito que tuvo Pablo al escribir esta carta era resolver problemas que estaban sucediendo en la iglesia. Y entonces a partir de ahorita comenzamos a ver los problemas que habían en esa iglesia y cómo el apóstol Pablo viene corrigiendo, viene haciendo su trabajo. Ahora, yo quiero que usted sepa que los problemas que habían en aquel tiempo, en aquella iglesia, pues son parecidos o iguales o peores los problemas que hoy también tenemos en las iglesias. Entonces no venimos a contar algo que pasó y que nada tiene que ver con nosotros. No, Señor, todo esto tiene que ver con nosotros. Entonces yo espero que sus oídos, su mente y su corazón estén dispuestos. Dice así, versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén y amén. El apóstol Pablo, él mismo les dice a los corintios que habían llegado a él, a Pablo, de una familia, él dice, de los de Cloé. Cloé no se sabe si era el nombre del varón o jefe de la familia. Unos dicen que era varón, el Cloé, otros dicen que era mujer. Entonces hay dos tipos de interpretación ahí. Pero nuestro problema no está si es varón o mujer. Sí se sabe que era familia. Las personas que llegaron a decirle pertenecían a la familia de Cloé.
Y son estas personas, estos cristianos de Corinto, son los que le llegan a contar a Pablo lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y no llegaron contándole chismes. Hermano, usted y yo deberíamos de aprender a diferenciar entre lo que es un chisme y llegar contando algo para buscar una solución. Yo espero que alguien comprenda eso, ¿verdad? Hay personas que confunden y dicen: ay, yo mejor no digo nada de esto porque eso es chisme. Oye bien, si es algo que alguien te contó, ¿verdad? Que alguien te contó de manera privada, te contó confiando en ti, y tú oíste a esa persona algo por alguna situación que está pasando, y esa persona confió en ti, y tú se lo cuentas a otra persona, eso es chisme. Eso es chisme porque alguien confió en ti, no sé si me explico. Pero cuando tú sabes algo, oye bien, cuando tú sabes algo de un líder que anda en pecado, cuando tú sabes algo de un pastor que está en pecado, cuando tú sabes algo que en la iglesia está sucediendo algo que está trayendo división, conflicto, y tú lo sabes, irlo a decir al pastor, eso fue lo que hicieron estos hermanos. Ellos no llegaron con un chisme, ellos llegaron contando los problemas que estaban sucediendo en la iglesia. Y no le llegaron contando solo el problema de división, no. Y ahí va a ver usted todos los problemas que estos hermanos de Cloé le llevan toda la información a Pablo. Imagínate tú que una de las cosas que vamos a ver en el otro capítulo más adelante, una relación sexual ilícita. ¿Y quiénes le llegaron contando eso? Los de Cloé. Llegaron contando de las divisiones, llegaron contando del problema sexual que había en la iglesia, llegaron contando que entre los hermanos se echaban presos. Todo eso lo vamos a ver en esta carta. Y aquí es donde a veces fallamos en la iglesia, donde alguien sabe que hay un pecado que está dañando, que hay líderes que están dañando la obra, y ellos lo saben, pero no lo dicen porque dicen: yo no me meto. Entonces a ti no te importa nada la obra de Dios. A ti no te importa nada la obra de Dios. No, hermano. Nosotros debemos entender que como pastores, como líderes y como miembros de la iglesia de Cristo, estamos aquí y debemos cuidar la obra del Señor. Cuando alguien no lo ve así, le importa lo que suceda, y lo que hagan los líderes, los pastores o cualquier miembro de la iglesia, le importa. No, señor. No, señor. Debemos cuidar, y Dios nos ha puesto a cuidar el rebaño del Señor. Entonces a Pablo le comunican, ¿verdad? La familia de Cloé, ya dije, de que en la iglesia hay división. Entonces el tema que vamos a ver hoy es atendiendo el problema de las divisiones. Vamos a atender, y aquí Pablo va a atender un problema que hay en la iglesia de divisiones. ¿Y a qué se refería la división? Bueno, la iglesia se había convertido en 4 partidos. La iglesia de Corinto se había dividido en 4 partidos, en 4 grupos. ¿Y a dónde aparece eso? Bueno, en el versículo 12. Volvámoslo a leer. Verso 12. Vuélvalo a leer conmigo. Quiero decir, leámoslo desde el 11. El 11. Porque he sido informado. Ahí está lo que dice Pablo. En el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. Pablo no dijo: me lo vino a contar un pajarito. No. Y yo quisiera aprovechar otra cosa, antes que se me olvide. Yo quiero aprovechar esto. En algunas ocasiones han venido personas a mí a decirme: pastor, yo le quiero contar esto y esto y esto, pero no me meta a mí. Entonces yo siempre le he dicho, se los he dicho a los líderes. Yo no sé si alguna vez se los he dicho aquí públicamente a la congregación. Yo le quiero decir una cosa: el día que usted quiera venirme a contar algo a mí, no me venga diciendo: yo le quiero contar esto, pastor, pero no me meta a mí. Y entonces, ¿a quién meto? ¿Qué digo? ¿Que me lo reveló el Espíritu Santo? No puedo decir eso. Hay personas
que le quieren dejar esa carga a uno. Hay personas que quieren venir, eso sí es chisme. Usted quiere venir a contarme algo, pero me amarra la lengua a mí. Usted quiere venirme a contar algo a mí, pero no me da la autorización de hablar. Y entonces, ¿para qué me lo viene a contar? ¿Para qué me viene a contar algo si no me autoriza que yo puedo hablar de eso? ¿Por qué? Porque yo necesito atender ese problema. ¿Y qué le voy a decir a la persona? ¿Qué le voy a decir? ¿Yo te vi? No, no le puedo decir que lo vi. ¿Yo te oí? No, no le puedo decir que lo oí. Yo le tengo que decir, alguien lo sabe, te vio y es testigo. Y por eso Pablo no está aquí tapando ni encubriendo de dónde vino la información. Dice una vez más, verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Los de Cloé, lo primero que me dijeron es que hay pleito, contienda, división. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Qué lindo. Yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahí están los 4 partidos. Ahí están los 4 partidos que habían dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia de Corinto tuvo el gran privilegio de tener a buenos pastores, buenos predicadores. Y aquí están 3 predicadores impresionantes que hubieron en aquel entonces. Pablo, que es el fundador de la iglesia, tremendo predicador, poderoso, tremendo Pablo. Predicaba Pablo impresionante. Pero también hubo otro pastor en esa iglesia y era Apolo. Apolo era un tremendo hombre que tenía un conocimiento de la palabra de Dios impresionante. De hecho, Pablo vamos a hablar más adelante de Apolo. Y entonces Apolo era un predicador elocuente. Yo no sé si usted ha oído algunos predicadores que de repente te citan la Biblia hasta capítulos enteros. O sea, tienen una habilidad de memorizar y de hablar, tienen una elocuencia. Hay pastores que no les cuesta hacer un chiste y la gente se rea. Hay otros que hacemos 20,000 chistes y nadie se ríe, porque no tenemos esa habilidad. Hay otros que no. Hay gente que en cada segundo cuentan un chiste y todo el mundo se ríe y todo. No, otros no tenemos esa virtud. Entonces hay predicadores que tienen esa elocuencia, esa forma, esa facilidad, y entonces otros no. Apolo era un predicador elocuente, era alguien que cautivaba a la gente, que instantáneamente la gente se enamoraba, por decirlo así, ¿verdad?, de la predicación de Apolo. Pero la iglesia de Corinto tuvo a Pedro, a Cefas, Pedro, el apóstol, el que caminó en las aguas, el que vio a Jesús hacer milagros. Y ahí estuvo Pedro también en la iglesia de Corinto. Entonces tuvieron 3 pastores, 3 predicadores, 3 expositores impresionantes. Y entonces ahora la iglesia, hay unos que dicen: nosotros de Pablo, y ustedes de Apolo, y los otros de Pedro, y los otros no. Esos no siguen a ningún pastor, esos solo siguen a Cristo. ¿Cuál de los 4 grupos tú crees que es el más peligroso? Pensemos un ratito. ¿Cuál de los 4 grupos tú crees que era el más peligroso, el más dañino, el más... ¿Alguien se apunta? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Ok, le voy a decir cuál de los 4 grupos es el más terrible que había. El número 4. El número 4 era el peor de los 4 grupos. Y le voy a explicar por qué. Porque en el grupo número 4 están aquellos que no siguen a ningún pastor, pero ellos solo siguen a Cristo. Pero tú sabes cuál es la idea de ellos: yo no me someto a ningún pastor. Y así hay un montón de gente en las iglesias. De hecho, toditas las iglesias tienen miembros que ellos no siguen, no se someten, no se sujetan a ningún pastor. Ellos sencillamente llegan a la iglesia, son parte de la iglesia, pero ellos nunca están
ni son parte de nada. Te lo voy a poner de otra manera. Mi pastor es Cristo, pero también el mío. Y no fue Cristo el que estableció pastores como hombres. Le pregunto a usted, ¿no fue Cristo el que estableció pastores como hombres? ¿No dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos? Y entonces, ¿por qué hay gente que dice, yo no le hago caso a ningún pastor en la tierra? Yo no me sujeto a ningún pastor. Mi pastor es Cristo. Mi pastor es Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y el pelón que está allí no es tu pastor? No, ese no es mi pastor. Mi pastor es Dios. Mi pastor es Jesús. Ah, ok. Esos son los más peligrosos, porque ellos no se quieren someter a nadie. Ellos no quieren someterse bajo la autoridad de nadie. Ellos se creen autosuficientes. Espérate, hermano, si el que ordenó la iglesia fue Cristo, y todos pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo hay una cabeza, y no soy yo, es Cristo. La cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Pero el Señor puso en cada congregación a un pastor para que gobierne, para que administre, para que predique, para que enseñe, para que exhorte, aunque no digan amén y aunque no les guste a alguno. Si lo va a hacer, hágalo, hermano. Esos aplausos no son para mí. Yo no le estoy pidiendo que me aplaude a mí. Ni necesito ni merezco aplauso. Cuando te aplaude, apláudele a Dios, ¿verdad? Y entonces, y esos bochinches todavía están en las iglesias. ¿Ah? Yo le aseguro, como que me llamo Jerónimo Ramón Domínguez Maltés. Ay, Dios mío. Yo le aseguro que si el domingo pasado yo hubiera avisado que hoy no voy a estar aquí, muchos de ustedes no hubieran venido. Muchos de ustedes se hubieran quedado en la casa. Ah, no va a estar el pastor. Ah, ¿pues qué voy a hacer? Ah, pero espérate, hermano. ¿Acaso tú vienes buscándome a mí? ¿Acaso es mi palabra? ¿Acaso es mi poder? ¿Acaso es mi autoridad? ¿Acaso yo soy qué? Espérate. Las personas que yo he dejado a predicar aquí, yo lo he oído. Y si no tuviera la confianza en ellos, yo no los pondría a predicar aquí. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Tú quieres encontrar en personas que no tienen el tiempo que yo tengo de predicar, tú quieres encontrar en ellos lo que tú ves en mí. También yo me equivocaba y cometí errores y disparaba para todos lados a veces. Pero yo tengo 29 años de estar haciendo esto. Y hay otros que apenas están comenzando. ¿Por qué los vas a juzgar igual? ¿O por qué no los vas a aceptar? Yo le hago una pregunta a aquellos que dicen, ah, que si no está el pastor Jerónimo yo no voy. Ok, el día que me muera, entonces ¿qué vas a hacer? Ah, me voy a quedar viendo los videos en Facebook y voy a repetir todas las prédicas del pastor Jerónimo. Qué bonito vos. ¿Ah? No, hombre. Ese problema está en toditas las iglesias. Todititas las iglesias. Si los hermanos saben que el pastor no está, no llegan. Y los que llegan, instantáneamente, en cuanto ven quién es el que predica, dicen, ah. Allá están los otros que se levantan, salen como 20 veces a orinar. Los otros van a buscar la soda, a beberse un café. Los otros se van a lavar la cara. Y los otros se van para allá. ¿Ah? No, hombre. Las personas piensan, ustedes piensan que al elegirme a mí como un predicador principal y que ustedes piensan que ustedes me están haciendo un favor a mí. No, no me están haciendo ningún favor. Porque si usted rechaza, desprecia o menosprecia al predicador que yo pongo aquí, usted me está menospreciando a mí, está menospreciando al Señor. Porque la persona que yo ponga a predicar aquí, yo la pongo porque considero que es un líder que está dando buen testimonio
considero que es un líder que está haciendo la voluntad de Dios, y estoy consciente que esa persona va a predicar la palabra de Dios a su manera, porque no es Jerónimo. Cada predicador tiene una manera diferente de predicar. Cada predicador tiene una manera, una forma, y eso es lo que estaba pasando en aquella iglesia, en la iglesia de Corinto. Hay personas, ellos estaban haciendo esa división porque a mí me gusta cómo predica este, o a mí me gusta cómo predica este, o es que a mí me gusta el estilo de este. Sí, hermanos, son estilos diferentes, son maneras diferentes, pero lo importante no es el estilo, no es cómo se viste el predicador, lo importante es la palabra. Eso es lo importante. Es natural sentir afecto por el pastor, es natural. De hecho, yo recuerdo a mi pastor, mi primer pastor, que me bautizó, que aprendí mucho de él, sí. Y yo lo admiraba por lo que él enseñaba, por lo que aprendí. Luego tuve al pastor Ovidio Valladares como mi mentor, con quien aprendí un montón. Era otra persona a quien yo admiraba por su forma de ser, su carisma. Es natural sentir afecto, cariño por los pastores, pero recordemos que los pastores siguen siendo hombres. Recordemos, hermano. Yo por eso siempre estoy diciéndole a usted, no endiose a su pastor, no endiose. Y ese es el problema que sucede en muchas iglesias. A los pastores los están idolatrando. Y eso es lo que está trayendo confusión, porque a veces no es que el pastor pide eso, sino que la iglesia idolatra al pastor. Hay una idolatría hacia el pastor. Como que si el pastor fuera intachable o sin defecto o sin errores. No, hermano, no hay hombre en esta tierra que no peque. Pablo, en otras cartas, él dice que hay que honrar a los pastores, que hay que someterse a los pastores, que hay que estimar a los pastores. Te voy a leer solamente esto que Pablo escribió. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo dice, sí, estimen a los pastores. Sí, hermano, honren a los pastores. Sí, hermano, pero no los idolatren. No idolatres a ningún pastor, por mucha habilidad que tenga, por mucho conocimiento que tenga. Todo pastor es un hombre, un hombre. Entonces, ahí está un problema. Hay una división por problemas de líderes, por las habilidades. Y entonces el pueblo se hizo grupos aceptando a diferentes líderes. ¿Qué lo llevó a esta división? Entonces hay que descubrir qué lo llevó a esta división. Y vamos a ver tres cosas. Número uno, poner su fe y confianza en hombres más que en Cristo. El pueblo, la iglesia, comenzó a poner más su confianza en los predicadores más que en Cristo. Mire lo que dice versículo 12 y 13. Versos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? O sea, oye, ¿acaso ustedes me aceptaron a mí como Salvador? ¿O acaso cuando se bautizaron fueron bautizados en el nombre de Pablo? Lo que Pablo está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué es lo que les está pasando a ustedes? Si yo no soy Cristo, dice Pablo, yo no soy el Salvador. Los hermanos habían puesto su mirada,
su confianza, su fe en los hombres. Y Pablo dice, un momento, Cristo no está dividido y yo no he sido crucificado por ustedes y tampoco fueron bautizados en mi nombre. Qué terrible, hermano, es cuando el hombre pierde su mirada de Cristo y la pone en él, en el hombre. Es terrible. ¿Por qué? Mire, yo no sé si usted ha visto algunos documentales, y estos documentales yo los he visto no en programas, no en canales cristianos, lo he visto en canales mundanos. Documentales sobre líderes que han existido y que por una profecía se fueron a encerrar a algún lado y toditos se envenenaron y murieron. Y eso no solo pasó una vez, no, eso ha pasado y pasado y pasado. Han pasado tantas cosas como esa, donde un líder, una persona comienza a proclamar a Cristo y después él se autoproclama que él es el profeta, que él es el líder, que él es el vocero de Dios, y luego se aíslan, se van a algún lugar y allí el tipo ¿verdad?, los convence que se van a reunir con el Señor, que va a venir una nave y se los va a llevar, pero hay que beberse este venenito. ¿Hasta dónde puede llegar la mente de un hombre o de una mujer de creer ciegamente en un líder para poderse envenenar? Hace poco miré, no lo había visto ese documental, donde toditos comienzan a envenenarse y la última persona que se envenena, o sea, el que iba muriendo, lo tapaban de pie a cabeza y entonces, y el último, ese es el único que quedó pues sin que nadie lo tapara, y ahí los hallaron a toditos, muertos, hombres, mujeres y profesionales. O sea, allí no había gente ahí como que alguien neófito, no, profesionales. ¿Cómo puede un hombre hipnotizar, hechizar a una cantidad de gente para hacerles creer que lo que él está diciendo tiene la verdad? Yo no entiendo eso. Yo no lo logro entender. ¿Cómo alguien realmente puede convencer? ¿Y es que acaso no tienen discernimiento? ¿O es que acaso no pueden tener opción para pensar? No, es que cuando el pueblo pone su confianza en el hombre y no en Cristo, hermano, comete las peores estupideces que pueden verse. Entonces, esa era una de las cosas que los había llevado a la división. Los hermanos de la iglesia de Corinto estaban poniendo su confianza en los líderes y no en Cristo. Número 2, ellos confiaban en la sabiduría y habilidades humanas más que en la palabra de Dios. Una vez más se lo repito, ellos confiaban en la sabiduría y habilidades humanas más que en la palabra de Dios. Verso 17 al 20, mire lo que dice. Verso 17 al 20, mire lo que dice. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? ¿La sabiduría de qué? Del mundo. El problema que hoy tiene cierto grupo de evangélicos es que están confiando más en las habilidades que en la palabra. Habilidades, sí. Te voy a poner algunos ejemplos y espero que usted tenga la madurez de recibir esto. Te lo voy a poner. Los pastores sabemos
¿Cómo podemos, cómo lo digo? Los pastores hemos aprendido y sabemos cómo podemos causar impresión, cómo mover las emociones del pueblo. Te voy a poner algunos ejemplos. Si yo tuviera aquí ahorita a los músicos y le digo a los músicos, vamos a ministrar con una musiquita y unos cantos ahí que nos lleven al tercer cielo, y yo comienzo a decir hoy tal o cual cosa, palabras para mover tus emociones, para poder mover tus emociones, y entonces comienzo hasta a profetizarte y comienzo a decirte que Dios me dijo, que Dios me habló y que Dios me puso que te dijera esto, y que Dios dice que Él va a hacer. Y entonces en medio de la musiquita y en medio de la adoración y en medio de todo y en medio de falsas profecías y en medio de falsos sueños, ¿tú sabes qué es lo que la gente siente? Que ese hombre que está haciendo y está hablando y está haciendo todo, ese es un tremendo siervo de Dios. Y entonces el hombre, la iglesia, comienza a confiar en la habilidad del predicador. ¿Alguien me comprende? Yo quisiera dar más detalles, pero creo que no debo hacerlo, porque algunos de ustedes no tienen la madurez para escuchar cosas aquí que tal vez te pueda traer hasta mayor confusión. Entonces mejor lo voy a dejar por ahí. Hay tanta manipulación. Hay tanta manipulación a través de la música, a través de palabras proféticas, a través de la forma hasta de cómo hablamos. Hay tanta manipulación en las cosas que hacemos los pastores. Y nos hemos olvidado de que todo depende del poder de su palabra. Por eso es que la iglesia hoy más que nunca se ha vuelto una iglesia emocionalista. La iglesia quiere emoción. La iglesia quiere eso, movimiento de emoción. Pero espérate, hermano, ¿acaso no dice la escritura que engañoso es el corazón? ¿Y de dónde vienen todas nuestras emociones? De ahí, de nuestro corazón. Y podemos estar emocionados y podemos cantar y danzar y brincar y caer y podemos dejarnos llevar por el éxtasis de alguna administración y todo lo que tú quieras. Pero si no es la palabra, nada te va a cambiar. Nada te va a cambiar. ¿Por qué la gente busca a los curadores o a los sanadores, a los que se supone que tienen el don de sanidad? ¿Por qué? Por sus habilidades. Por las habilidades que tienen. Habilidades que los llevan a desarrollar, a hacer cosas incluso fuera de lo que la Biblia nos dice. Pero como le dije, mejor lo dejo hasta ahí. Número 3. Número 1, ya le dije, poner su fe y confianza en el hombre más que en Cristo. Confiar en la sabiduría y habilidades humanas más que en la palabra de Dios. Y número 3, comparar a los predicadores y jactarse de su predicador preferido. Todo eso trae división. Número 3, comparar a los predicadores y jactarse de su predicador preferido. Verso 26 al 29. Verso 26 al 29. Verso 26 al 29. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios, a los que creen que son sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que creen que son fuertes o ungidos. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, léalo conmigo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Léalo de nuevo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y con todo temor y temblor voy a decir esto. Cuando usted vea a un predicador, a un apóstol, a un profeta, a un pastor, a un maestro, como se llame o el título que tenga, usted lo vea ministrar, predicar, y luego usted lo ve jactándose de lo que hace, juzgue usted qué tipo de predicador es. Júzguelo usted. El apóstol Pablo, y lo vamos a ver en el capítulo 2 eso, el apóstol Pablo dice: cuando yo vine a ustedes, yo no vine a ustedes con sabiduría de hombre, sino con el poder de Dios. Y vine con temor y temblor. Cuando uno ve a Pablo, no encontramos a un hombre arrogante, presumiendo de sus dones, de sus talentos, de su apostolado. No, encontramos a un hombre humilde, un hombre que decía: yo no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Yo no merezco ser llamado apóstol porque yo soy el primero de los pecadores. Pero usted mire hoy a los predicadores más famosos que usted pueda conocer y véalos, su jactancia, su arrogancia, su altivez, de lo que presumen, de lo que dicen tener. Y todo eso se vuelve una manipulación. La iglesia de Corinto comparaba a los predicadores y no era que los predicadores se jactaban en la iglesia de Corinto, porque Pablo no se jactaba, Apolo no se jactaba, Pedro no se jactaba. El problema era que el pueblo se jactaba de ellos. No sé si me explico. Si hay alguien aquí que dice: mi predicador preferido en esta iglesia es el pastor, y usted se jacta de eso, usted no crea que usted está haciendo bien. Un día una persona aquí, predicando, Daniel estaba ese día, y una hermana se puso a hablar mal de Daniel en el mero culto, y no se daba cuenta que detrás de ella estaba alguien que la estaba escuchando. ¿Usted cree que eso me alegra a mí? ¿Usted cree que eso me llena de wow, es que solo me prefieren a mí? No, Señor. Ay, es que solo a mí me prefieren, yo soy el preferido de la iglesia Restauración. No, Señor. ¿Usted cree que eso me alegra? No, Señor, a mí no me alegra. Porque lo que yo quiero es preparar a otros, porque yo no soy eterno. Y yo no sé si hoy va a ser mi último mensaje, no sé si hoy es la última noche que voy a predicar. Y aquellos que quieren oírme solo a mí, ¿cómo van a hacer cuando venga el otro a predicar? Entonces las personas que creen que me aman, que me respetan, o que cualquier cosa, no, es que aquí no vamos a aceptar a nadie más, están muy equivocados, mis hermanos. No se jacte ni de su pastor, ni de la forma que predica su pastor. No se jacte, porque el día que yo te desilusione, tú vas a saber qué. Porque sí o no que todos nos desilusionamos. Todos nos desilusionamos de alguien.
Por eso es que yo le digo, nunca me suba donde yo no debo estar, póngame a la misma altura suya. Porque el día que yo lo desilusione, usted no me va a botar de ningún lado, me va a dejar donde yo he estado siempre. ¿Alguien me comprende? No hay que jactarse. ¿Qué hizo Pablo para resolver el problema de división? Ya le dije por qué llegó la división. Número 1, porque pusieron su confianza en los hombres más que en Cristo. Número 2, confiaron más en la sabiduría o habilidades humanas más que en la palabra de Dios. Y número 3, comparaban a los predicadores y se jactaban de su predicador preferido. Todo eso trajo divisiones. Ahora, ¿qué hizo Pablo para resolver el problema de división? 3 cosas. ¿Qué hizo Pablo para resolver el problema de división? 3 cosas. Número 1, les ruega a los hermanos y los llama a la unidad en Cristo. Versículo 10, verso 10, hermanos. Versículo 10. Antes de leerlo, yo quisiera decirte algo. Hay algunas prédicas que están en YouTube. Cuando nosotros hubo un tiempo que nosotros subíamos enseñanzas en YouTube. He buscado la manera de borrarlas porque hasta vergüenza me da de algunas de esas enseñanzas. Y yo las quisiera eliminar. Porque hay en algunas enseñanzas que yo dije cosas ahí que hoy me da vergüenza. ¿Y sabe por qué te quiero decir eso? Te quiero decir eso para que no creas que tu pastor no se ha equivocado diciendo cosas aquí a la hora de predicar. Para que no juzgues mal a los que yo pongo aquí a predicar, que si en algún momento se equivocan de texto bíblico o de personaje, o se equivocan al estar hablando y dicen algo que está fuera o no concuerda con la Biblia. Eso es tontería, las cosas que yo también dije. Y como no las he podido borrar, me da vergüenza que alguien las vea. Así que no vaya a buscar a YouTube esas prédicas. Me dan vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Pablo para resolver este problema? Les ruega a los hermanos y los llama a la unidad en Cristo. Versículo 10, léalo conmigo por favor si puede. Os ruego, mire la humildad de Pablo. Pablo ni siquiera viene con una autoridad diciendo, ¿y qué es lo que les pasa? Aquí se va a hacer esto. No, Pablo viene con una humildad que le dice, les ruego, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está Pablo rogando. Eso es lo que deberíamos de aprender los pastores. En lugar de ser arrogantes, de ser humildes, en lugar de ser altivos, ser humildes. Aquí está Pablo, el pastor, el que fundó la iglesia, el que llevó a Cristo a estas personas. Pablo no se siente con la autoridad. Ayer estaba mirando un video de un pastor que corrió a todita su congregación. Hay cosas de loco, hermano. En los Estados Unidos, un pastor, porque el pastor puso la propiedad de la iglesia a nombre de su esposa y a nombre de los hijos. Y cuando la iglesia se dio cuenta, entonces le reclaman. Y entonces la iglesia le dice que no, que ellos dieron el dinero, pero que cómo va a ser posible que la propiedad va a ser de su esposa y de sus hijos. ¿Y sabe qué hace? ¿Sabe qué hizo el pastor? Los corrió a todos. Ay, Dios mío, yo me río porque digo yo, Señor, ¿hasta dónde llegan los sinvergüenzas? Dios mío, ¿hasta dónde? Una de las cosas que siempre nos preocupamos nosotros era de sacar nuestra personería jurídica y que todo lo que hay aquí está inventariado en gobernación,
las escrituras de estos terrenos están bajo la asociación Ministerio Cristiano Camino a la Restauración. Nada de lo que hay aquí está a nombre mío, de mi esposa, de mis hijos, Señor. Nada. Esto le pertenece a la iglesia. Y la iglesia siempre será a los que estén aquí, hermano. Pero realmente me dio risa eso y tristeza al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible, no, que hayan tantos sinvergüenzas? ¡Qué barbaridad! Entonces, la unidad. Pablo les ruega no con la autoridad, no, sino con ruego, con súplica. Hermano, hablen una misma cosa. No haya división entre ustedes. ¿Alguien aquí se acuerda que en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja a la barba y a las vestiduras de Aarón. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte. Y allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde? Sí, donde hay armonía, donde hay unidad. Donde hay unidad, allí envía Dios bendición y vida eterna. Allá en capítulo 17 encontramos a Jesús orando al Padre: Padre, yo te pido por esto que me diste, para que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, que también ellos sean perfectos en unidad, Señor, que ellos sean uno, para que el mundo crea. ¿Ah? Dios quiere unirnos, Jesucristo quiere unirnos, el Espíritu Santo quiere unirnos, pero el diablo siempre quiere dividirnos, hermano. Y a veces no es el diablo, a veces es el pueblo, porque era el pueblo el que estaba creando esa división. Y entonces aquí está Pablo, aquí está el apóstol Pablo llamando a la unidad. Volvamos a la unidad, hermano. Así que yo llamo esta noche a toda la iglesia, a todos los miembros, a todos los líderes de esta iglesia, hermano. Miren, nos necesitamos. Yo no puedo hacer esta obra solo. Necesito la ayuda de otros hermanos, de otras hermanas. Necesito la ayuda de los líderes. Yo no lo puedo hacer todo. Tampoco puedo estar, van a haber momentos, tal vez un domingo no voy a estar y voy a dejar a alguien predicando aquí. Un miércoles tal vez me voy a tomar libre, ¿verdad? No lo hago frecuentemente, pero cuando me siento agotado, cansado, o tal vez un poco adolorido o enfermo, pues yo me retiro a descansar, a buscar de Dios, a renovarme. Y entonces, y yo espero que usted me comprenda, ¿ah? Que el pastor no es de hierro, que el pastor no es robotín, no es un robot, hermano, que hay que cambiarle el aceite, echarle aceite nuevo. No, hermano. Entonces el pastor se cansa igual que usted. Entonces el apóstol Pablo aquí les dice: vuélvanse a la unidad, en la unidad de Cristo. Entonces, número 2, los llama a que vuelvan a la palabra que es poder de Dios. Vuelvan a la palabra que es poder de Dios. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es poder de Dios. Pero hay algo en ese versículo que no deja de que nos afecte a los pastores como dolor, y es que la palabra de Dios, aunque se predica, hay gente que la está rechazando. Porque dice, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se... Hay gente que está oyendo la palabra pero no la quieren obedecer. Hay gente que está oyendo la palabra pero no se quieren someter a ella. Hay gente que está oyendo la palabra pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra para ellos, como dije la otra vez, es olor de muerte para muerte. Aquí está diciendo que la palabra de la cruz, la palabra de Dios, la palabra que nos habla de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, que Cristo va a volver, que Cristo va a juzgar, que Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay gente que se ríe de eso y dice: esa payasada ya lo he oído otra vez. ¿Y de cuándo no dicen que el infierno? ¿Qué infierno? Si el infierno es aquí. Ya quisiera.
que el infierno fuera aquí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces hay gente que está oyendo la palabra pero se va a perder. Pero a los que se salvan, ahí están los otros, los que se salvan. Esto es a nosotros, la palabra es poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo le está rogando a los hermanos de Corinto: vuelvan a la palabra, dejen de estar poniendo su confianza en la habilidad de los hombres, vuelvan a la palabra. Y por eso Pablo le decía a Timoteo y a Tito: pero tú predica la palabra, hermano. Es la palabra la que convence, es la palabra la que redarguye, es la palabra la que bendice. Pero hoy, como vuelvo a repetir, hoy son miles de cristianos que prefieren hacer a un lado la palabra y prefieren el emocionalismo. El emocionalismo, ¿verdad? Que lo escupen, que lo pateen, que le echen, que le profeticen, que le digan. Y entonces la gente prefiere eso, el emocionalismo, emociones, mover emociones. Entonces, y están haciendo a un lado la palabra de Dios. Entonces les ruega, los llama a la unidad con Cristo. Número 2, los llama a volver a la palabra de Dios, que es poder de Dios. Y número 3, los llama a que vuelvan a Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 22 al 24. Verso 22 al 24. Verso 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Ese es nuestro fundamento, ese es nuestro mensaje. Jesucristo es nuestro Salvador, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Verso 24, léalo conmigo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo. Alguien puede decirlo como que si lo creyera: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra vez diga: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, en Cristo lo tenemos todo. No necesitamos habilidades de hombre, no necesitamos inventos de hombre. No, Señor. Si tenemos, oiga hermano, si tenemos a Cristo y su palabra, lo tenemos todo. Pero vuelvo a repetir, hoy los cristianos no queremos conformarnos con la palabra. No queremos conformarnos que alguien nos está predicando la palabra. Ay no, es que yo quiero emociones. Yo quiero más que mis emociones. Pero espérate, nuestras emociones nos engañan. Ahora, no estoy diciendo que vamos a ser cristianos muertos, momia. No, claro que tenemos emociones y que lloramos. Y que podemos temblar en la presencia del Espíritu Santo, sí. Y que podemos experimentar el toque, sí. Pero es el toque de Él, no es el toque de un hombre. ¿Ah? No es el toque de un hombre, es el toque de Dios. Pero hoy las iglesias están buscando el toque de un hombre. Que el fulano lo toque, que el fulano le ponga la mano, que el fulano le dé palabra, que el fulano, espérate. Tu confianza, tu fe, tu seguridad debe estar en Cristo. Y para terminar, yo quiero decirte que no existe pastores ni iglesias perfectas. No existen ni pastores ni iglesias perfectas. Pero si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, podemos mantenernos en la unidad del Espíritu Santo. Leamos todos, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios, vaya conmigo a Efesios, con esto cerramos. Efesios capítulo 4. Vaya ahí conmigo. Del 1 al 6. Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda ¿qué? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿quién es el que trae la unidad? ¿El pastor la trae? No, es el Espíritu Santo. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios, al suave, un Dios y Padre ¿de cuánto? Él es Padre de, y si Él es Padre de todo, entonces debemos mantenernos unidos. Ok, un Dios, Padre de todo, el cual es ¿está sobre todo? Él no está sobre uno y sobre otro no. Y por todo y en. Entonces, ¿por qué nos vamos a dividir si todos tenemos un mismo Padre? Y ese Padre está en todos, sobre todo y en todos. ¿Alguien comprende eso? Me gustaría hacer un pequeño drama. Voy a pedir a mi hermano Enrique si puede venir y me ayuda. Hermano Joel, ¿puede ayudarme, porfa? Hermano Manuel, venga, ayúdame. Venga, compartir con nosotros. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Ok. Hermano Cristian, venga. Yo sé que te me estabas queriendo esconder, pero no te salvaste, hermano. Ok. Hermano Manuel, véngaseme para acá. Ahí. Hermano Cristian, se me queda por ahí. Ahí, para allá. Igual, ahí Joel y usted, hermano, acá. Van a ser aquí, ahí. Ok. Mire lo que pasa en el ámbito espiritual. El pastor no puede traer unidad, no tiene poder para traer unidad. La iglesia no podemos traer unidad. Y ese es el problema con lo que vivimos quejándonos. Ay, es que en la iglesia no hay unidad. Te voy a demostrar que sí hay unidad. En esta y en todas las iglesias hay unidad. El problema lo causamos nosotros. Ok, la unidad, dice la Biblia, que la tenemos por Cristo. Ok, no voy a poner a ninguno de ellos, pero uno de ellos representa a Cristo, que está trayendo esa unidad a la iglesia. La Biblia dice que tenemos la unidad por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí lo leímos en el libro de Efesios, la unidad por el Espíritu Santo. Uno de ellos representa al Espíritu Santo. También leímos que la unidad la tenemos por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces uno de ellos representa, ¿verdad?, a nuestro Padre. Y uno de ellos representa la palabra. La palabra. Entonces aquí hay algo que nos tiene a todos unidos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra. Yo espero que alguien me entienda. Ok. ¿Puede venir una dama voluntariamente? ¿Un joven voluntariamente? ¿Un matrimonio voluntariamente? Si no vienen voluntarios, yo los llamo. Vengan, por favor. Un matrimonio, una dama, un caballero. Vengan, hermano. No les voy a hacer nada. Solo les voy a pedir que se pongan aquí en el centro. Eso es todo lo que les voy a pedir. Gracias, hermano. Con su esposa viene Ana María. Gracias, venga.
Ana María. ¿Alguien más quiere venir? Cualquiera. Pasen ahí acá adentro. Entonces aquí vienen los cristianos. ¿Alguien más quiere venir de este lado? ¿Sí? Venga, hermano. Gracias, se lo agradezco. Entonces eso es lo que hacemos nosotros los cristianos. Venimos a Cristo, entonces venimos a ser parte de la iglesia. ¿Alguien me comprende? No, traten de hacer como un círculo ustedes. Un círculo entre ustedes, un círculo, ahí, un círculo, ahí, ok. Ustedes se quedan donde están. Entonces nosotros, los cristianos, venimos a ser parte de la unidad de Dios, de Jesucristo, del Espíritu y de la palabra. ¿Alguien me sigue comprendiendo? Nosotros no creamos unidad. Los pastores no traemos unidad. La iglesia no trae unidad. La unidad ya está. ¿Qué debemos hacer? Lo leímos en Efesios. ¿Qué debemos hacer? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. ¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos? Deberíamos de poner de nuestra parte ser, ¿qué cosa? En la iglesia necesitamos humildad para someternos, humildad para obedecer, humildad, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos. Pregunto, ¿van a haber problemas entre nosotros como hermanos? Sí van a haber. ¿Van a haber desacuerdo entre nosotros como hermanos? Sí van a haber. Pero ¿qué debemos aprender? A soportarnos, a ser humildes, a ser mansos y a soportarnos unos a otros con amor. ¿Alguien puede decirlo eso? Humilde, mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. ¿A quién le toca hacer eso? ¿A quién le toca? Dígalo. A mí me toca hacer eso. Y entonces si hacemos eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. A los miembros que están aquí adentro, a ellos les toca mantener esa unidad. Ellos no hacen la unidad. No, ellos deben someterse a la unidad que ya está en la iglesia. Pero si uno de ellos no quiere, ¿tú sabes qué va a hacer? Le va a hacer daño a la unidad que ya el Señor tiene en la iglesia. Yo espero que alguien me siga entendiendo. Cuando alguien resiste la autoridad, cuando alguien quiere hacer las cosas a su manera, cuando alguien quiere mantener una actitud de arrogancia, ¿sabe qué es lo que hace en la iglesia? Le está haciendo daño a la unidad. Los pastores no podemos traer unidad. Yo no puedo traer unidad a esta iglesia. Yo no puedo traer. Usted tampoco puede traer unidad. La unidad ya la puso el Señor con su palabra, con su espíritu, con su presencia. Pero cuando nosotros queremos insistir a hacer las cosas a nuestra manera, afectamos la unidad que el Señor nos ha dado. Quiero darle las gracias. Denle un aplauso a los hermanos, por favor. Gracias, hermanos. Gracias. Yo espero que haya entendido el mensaje, que haya entendido la parábola o el drama que hicimos acá. Yo espero que lo haya entendido, porque la unidad ya está. Lo que yo debo hacer es someterme a esa unidad o resistir esa unidad. Yo ayudo a que se mantenga o yo soy el que voy a afectar la unidad que ya está en la iglesia y está puesta por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por nuestro Padre. Señor, en esta noche quiero darte las gracias, Señor, por conocer, aprender y poder encontrar soluciones, Señor, ante las divisiones que hay en las iglesias. Divisiones que a veces es provocada por los pastores, pero también divisiones que es provocada por los miembros. Señor, tú conoces qué es lo que hay en esta iglesia. Tú sabes, Señor, las divisiones que pueden haber en cuanto a elección, en cuanto a preferencia, en cuanto a predicadores o
Señor, tú conoces todo. Por eso yo te quiero pedir esta noche que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a entender que somos cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros debemos entender que somos llamados a mantenernos en unidad, a ser humildes, a ser mansos y a soportarnos unos a otros en amor para mantenernos en la unidad del Espíritu. Padre, yo te pido, porque te pido para que en esta casa haya, Señor, esa fortaleza en tu pueblo para que nos mantengamos unidos. Que no pongamos la fe en los hombres, ni en la sabiduría de los hombres, ni en las habilidades de los hombres. Que no pongamos, Señor, nuestra confianza en los predicadores y no nos jactemos de ellos, sino que, Señor, podamos ser humildes para entender que cada pastor, predicador o expositor de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros somos hombres con debilidades y errores. Yo te pido, Dios mío, que nos ayudes a entender que como iglesia siempre van a haber, Señor, situaciones, van a haber, Señor, desacuerdo o van a haber enojo y todo eso es normal, Señor, porque somos seres humanos. Pero debemos ser maduros para entender, Dios mío, que debemos mantenernos en la unidad del Espíritu, que debemos colaborar para seguir en esa unidad del Espíritu y no crear divisiones, Señor. Yo te pido, mi Dios, ayúdanos. Ayuda a esta congregación, Señor, a entender, Señor, que su fe no debe estar puesta en el pastor, en los pastores, en los líderes, que la fe y la confianza deben estar en usted, Padre. Que nuestra seguridad, nuestra convicción debe estar puesta en nuestro Padre, en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en el Espíritu Santo. Dios mío, yo te ruego que aprendamos a convivir como hermanos y que aprendamos a orar unos por otros, que aprendamos a sostenernos unos a otros, que aprendamos, Señor, a exhortarnos unos a otros, que aprendamos, Señor, a ayudarnos unos a otros, porque eso es lo que su palabra dice. Ayúdanos, ayúdanos, te lo ruego. Bendice, mi Dios, esta noche a todos los que han escuchado esta palabra, a todos los que la han recibido, Señor. Yo te lo ruego. Ayúdanos, Padre, para poner en práctica esta palabra y que no solo seamos oidores, sino que nos volvamos hacedores de tu palabra. Yo te ruego esta noche, Dios, por aquellos hermanos que están enfermos, que están en tribulación, que están en necesidades, que están atravesando momentos difíciles. Ruego, mi Dios, para que sea tu gracia y tu presencia trayendo fortaleza, trayendo sanidad, trayendo alivio, trayendo socorro, trayendo fuerza, Padre Santo. Oro por Pedro Espinosa, Dios, tú conoces la necesidad o la petición, Señor, que este varón tiene. Oh Dios, te ruego por misericordia, por mi tío Roger Domínguez, Señor, que sea tu gracia sobre él, Dios mío, ahí donde se encuentra, que sea tu mano extendida, Padre, trayendo, Dios mío, esa paz y ese consuelo que él y toda la familia necesitan, Señor. Que tú puedas obrar conforme a tu voluntad, Señor, en su cuerpo y en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias por lo que aprendimos hoy. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Y a usted sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi Dios, para que todos los que estamos aquí sigamos aprendiendo, sigamos conociendo, sigamos, Padre, mejorando nuestra manera de vivir. Que cada uno de nosotros, Señor, nos propongamos mejorar cada día, Señor, ser mejores hijos de Dios, mejores siervos de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, Señor, conforme a tu voluntad te lo pedimos. Llévanos en paz, Señor. Oramos por las peticiones que están en el altar, para que sea usted, mi Dios, trayendo respuesta. Oramos, Padre, por todo el equipo de
líderes, de servidores que están evangelizando y consolidando. Oramos, Padre Santo, para que sea usted, mi Dios, dándole sabiduría a todos los servidores en esa labor maravillosa que ellos están haciendo, Señor, al evangelizar y al consolidar, al atender a esos nuevos creyentes. Oramos, Padre, por todas esas personas. Oramos por el discipulado que estamos, Señor, impartiendo los días domingos, para que todos los miembros de esta iglesia, Señor, entiendan, Señor, que ser discipulado no es un invento mío, no es un invento del pastor, Señor, que no es algo que nosotros queremos hacer solo porque se nos ocurrió. Señor, que los hermanos de esta iglesia entiendan, Señor, que el discipulado es lo que usted mandó que debemos hacer los pastores. Debemos discipular. ¿Y cómo los vamos a discipular? Enseñándoles la palabra, enseñándoles la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, Señor, seguir haciendo cada domingo. Por eso te pido, ayúdame, Señor, a preparar cada enseñanza, a preparar cada tema, Señor, para compartir con todos los hermanos de esta iglesia y todos podamos ser formados en discípulos de Cristo. En discípulos de Cristo, Señor, en tus discípulos, para que hagamos tu voluntad. A usted yo le doy las gracias por todos los hermanos que se han inscrito para este discipulado, Señor, y que con responsabilidad, Señor, están asistiendo a sus clases cada domingo. A usted, mi Dios, sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tengas, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. A usted, mi Dios, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor.